Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo, Señor, estar reunidos en familia. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder conocerte un poco más. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, tu gran amor y tu misericordia, Señor, permanecen constantes en todo momento y en todo tiempo, Padre. Gracias por este tiempo, esta nueva etapa, esta nueva oportunidad que tú nos das de seguir aprendiendo más de la buena palabra que tú tienes preparada para nosotros. Y te agradecemos, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, porque gracias al Espíritu Santo podemos entenderte, podemos aprender de ti, podemos recibir tus enseñanzas. Y gracias a que el Espíritu Santo obra en nosotros tu perfecta voluntad, nos ayuda, Señor, a que podamos ser hijos obedientes, hijos amorosos, hijos deseosos de ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta mañana. A ti sea toda la gloria y la honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nuestro Señor es bueno. Continuamos en este nuevo año con cosas buenas, cosas que solamente nuestro Dios nos puede dar. Amén. Vamos a continuar con lo que hemos estado iniciando ya desde el año pasado, hablando de cómo vivir una vida consagrada a Dios, una vida que le agrade al Señor en todo lo que hacemos, no una vida que a mí me complazca, no una vida que me agrade a mí o que le agrade a la fulanito, a una persona o a mis familiares o a mis amigos cercanos o a mi jefe, no. Es una vida que le agrade a Dios. Y si yo quiero vivir una vida que le agrade a Dios, necesito cada día estar conectado al Señor. Y la mejor forma como nosotros podemos encaminar nuestros caminos para vivir una vida que le agrade al Señor, lo tenemos claramente en su palabra. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6, dice de esta forma: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Si nosotros, amados hermanos, seguimos dando los pasos en este nuevo año, confiando de todo corazón en nuestro Señor y no en nuestro propio conocimiento, o como otra versión dice, nuestra propia prudencia, entonces vamos nosotros a darnos cuenta que nuestra vida en el Señor va a ser una vida próspera, una vida fructífera, una vida que tiene resultados, una vida que nos va a llevar cada día a que vivamos una vida que le agrade al Señor. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren agradar al Señor? Y si queremos agradar al Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Como yo quiero hacerlo o como el Señor realmente desea? Si, por ejemplo, nosotros queremos que alguien nos agrade a nosotros en forma personal, entonces vamos a buscar que la gente haga lo que a mí me gusta, lo que a ellos les gusta, lo que a uno le gusta, ¿verdad? Si yo quiero que a mí me agrade, entonces si a mí me gusta, por ejemplo, los chocolates, quiero que me traigan chocolates. Si no me gusta el toffee, no voy a querer que me traigan toffee, no me van a agradar con toffee, pero sí con chocolates. Entonces, cada uno va a ver la forma como agrada al otro, de acuerdo a lo que estamos viendo. Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios, queremos vivir una vida que sea agradable al Señor, tenemos que vivir conforme los planes y los propósitos del Señor. Amén. Acuérdense, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, para que podamos vivir una vida con un propósito, una vida agradable al Señor, hablamos la semana pasada de ciertos puntos, ciertos hábitos que nos iban a ir ayudando cómo vivir esta vida agradable al Señor. Lo primero es tener un tiempo siempre de comunión con Dios a través de la oración, ¿se acuerdan? Si la oración no es la clave en tu vida, si tú no tienes una costumbre de orar constantemente con el Señor, nuestra vida no va a ser una vida agradable. Luego vimos acerca de tener fe en Dios, ¿se acuerdan? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca al Señor tiene que saber que Dios es real, que Él existe, que Él es un Dios, un ser vivo, no es un ser X. Mucha gente piensa que es una estatua, una imagen o cualquier cosa en la vida. No, Dios es real, es un ser. Luego tenemos que meditar en la palabra, en los consejos que nos ha dado. Tenemos que meditar en la palabra de Dios, que es la Biblia, para que podamos cada día vivir una vida consagrada o agradable al Señor. Tenemos que obedecerle, obviamente, si conocemos sus palabras, si estamos en comunión con Él, si nosotros estamos teniendo confianza en Él, vamos a poder, ¿qué cosa? Obedecerlo. Si no obedecemos, no vamos a poder avanzar mucho. Tenemos que depender del Espíritu Santo. Acuérdense, mi vida cristiana, amados hermanos, no está lejos, o mejor dicho, no va a estar más cerca si es que yo no dependo plenamente del Espíritu Santo. Si yo vivo solo por vivir y no vivo dependiendo del Espíritu Santo, no voy a vivir una vida agradable al Señor.
Porque dice que el Espíritu Santo va a acomodar las cosas que agradan a Dios y va a separar las cosas que no agradan al Señor, ¿no? Acomodando lo espiritual al espiritual y dejando lo carnal fuera. Tenemos que ser generosos porque nuestro Dios es generoso. Mucha gente anhela todo para uno mismo. A veces uno se acerca a Dios no buscando agradar a Dios, sino buscándose tomar ventaja de ello. Si tengo un problema de salud, voy a Dios por mi sanidad. Si tengo un problema financiero, voy a Dios para que supla mis necesidades. Si tengo un problema en casa, busco a Dios para que me traiga paz, tranquilidad. Si tengo un problema, no sé cómo solucionarlo, busco a Dios para que me dé sabiduría. Entonces, busco a Dios tratando de obtener algo de Él. La pregunta es, qué interesante sería que nosotros vayamos con una actitud de dar al Señor. Jesús dijo, ¿no? Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadidura. Amén. Os vendrá por añadidura. Y el punto 7, vivir en la gracia de Dios. Vivir en la gracia del Señor. No podemos vivir una vida, no podemos vivir una vida que sea consagrada al Señor viviendo fuera de la gracia de Dios. La gracia de Dios, amados hermanos, es que nos permite a nosotros aún vivir. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros no viviríamos. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero por gracias a la gracia del Señor nosotros hemos sido rescatados de la muerte y hemos sido salvados. Amén. Dice, perdonar a los demás. Algo muy importante que Jesús nos enseñó a través de la oración. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la oración en Mateo 6? Cuando el Señor nos enseña a orar y nos dice, no, perdonad. Si algo tenemos contra alguien, tenemos que perdonar. Si Dios nos perdona, nosotros también tenemos que perdonar. Amén. Rápidamente vamos a poner un poco de énfasis en lo que hemos estado hablando. Dice, ¿no? 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. Estaba yo meditando un poquito este texto bíblico y dije, Señor, qué bueno eres tú. Porque dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra vitalidad. Y aquí dice que siempre estén alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en todo. Acá hay tres cosas importantes que el Señor hace. Lo primero es que estén alegres. Lo primero es que estén alegres. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre te da vitalidad. Si tú estás con un espíritu alegre, te vas a buscar vida. Vas a estar amando la vida. Pero si estás con un espíritu triste, vida no es lo que vas a buscar. Y vas a permitir que los momentos difíciles de tu vida sean mayores. Pero si nosotros estamos con un espíritu alegre, vida es lo que vamos a traer. Dice, siempre estén alegres, oren sin cesar, dice, y den gracias a Dios. Primera actitud, tengo que estar yo alegre. Si quiero vivir una vida agradable al Señor, tengo que estar alegre. Luego me presento al Señor para pedirle a Dios, para clamar al Señor. Y luego voy a qué cosa, darle gracias a Dios en toda situación. Ese es el gran problema de muchos hermanos, muchos cristianos, muchos hijos de Dios, que no le dan gracias a Dios en todo. Solo le dan gracias a Dios cuando recién tienen lo que han pedido o cuando todo está bien. Pero cuando las cosas no están bien, se olvidan de dar gracias a Dios. No tienen una actitud de gratitud. Por eso yo en familia hemos dicho que este año va a ser el año de gratitud a Dios. El año de darle gracias a Dios por todo. Gracias porque empezamos un nuevo tiempo, una nueva etapa, con la bendición del Señor. Entonces vamos a dar gracias a Dios en toda situación. Porque esa es la voluntad de Dios, dice para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces la oración es la clave. Estar orando constantemente. Estar conversando con Dios constantemente. No solamente cuando me vaya bien. No solamente cuando esté de buen ánimo. Sino estar orando al Señor siempre. Amén. Proverbios 3:5, lo que leímos hace un momento, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tienes que confiar en el Señor, tienes que tener fe en Dios para que confíes en Él. Acá esta es la versión
La versión, la Reina Valera contemporánea, es lo que dice la traducción acá, donde dice, confía en el Señor de todo tu corazón. La versión que hemos leído siempre, la 60, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Pero en esta versión lo dice de esta manera, tal vez más entendible, donde dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando nosotros empezamos a vivir una vida confiada en Dios, una vida donde nosotros vamos a poner nuestra fe plenamente en el Señor, vamos a empezar a darnos cuenta que la vida tiene un sentido diferente. Porque no hago las cosas por hacer, es como no voy a dar un salto al vacío, voy a dar un paso de fe sabiendo que Dios es el que tiene el control y cuidado de todo, porque nosotros confiamos en Dios. ¿Cuántos confían en Dios aquí? Confiamos en Dios tanto en que tal vez podemos entregar nuestra propia vida por causa de Él. Ahora, todos nosotros confiamos a un nivel con el Señor. Aún necesitamos aprender a confiar mucho más. Amén. José 1.8 dice una parte muy interesante. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando Dios le da esta palabra a Josué, Dios sabía claramente cuál era el camino para lograr la victoria. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de conseguir la victoria en cualquier situación de la vida? Y muchas veces hemos fracasado, porque a veces nosotros tratamos de hacerlo de nuestra forma, de nuestra propia forma, la forma como tal vez he visto que otros lo han hecho. Pero Dios le da una instrucción a José muy clara y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Muchas veces las personas quieren la parte final de este versículo, prosperar en todo su camino y que todo les salga bien. Pero Dios es tan sabio que dice, ¿cómo te va a ir bien en la vida si tú no sigues mis instrucciones de aquel que sabe la ruta correcta para lograr tu objetivo? Por eso que el Señor le dijo, mira, desde Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte de tu boca las palabras de Dios, sino que meditarás en él de día y de noche, meditarás en esta palabra. Y no solamente la vas a meditar, sino también dice, tienes qué cosa, guardarla en tu corazón. Y no solamente guardarla, porque hay muchos cristianos que están bien gorditos, llenos de la palabra, abundante palabra y en ellos. Pero no solamente esté guardado, sino que hagas, dice, ¿no? Hagas en todo lo que en ella está escrito. Y cuando nosotros empecemos a hacer la palabra de Dios, ¿saben qué va a pasar? Entonces vamos a prosperar todos nuestros caminos y todo nos va a salir bien. Amén. Entonces, cuando meditemos la palabra de Dios constantemente, vamos a ver luz. Vamos a ver cómo que cuando todo está confuso, se va a abrir camino en medio de tanta confusión. Amén. En Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario, amados hermanos, que obedezcamos al Señor. Muchas veces queremos vivir una vida agradable al Señor, pero queremos vivir una vida en no obediencia a Dios. Y a veces hacemos lo contrario. Dios me dice que me vaya para el norte y tipo Jonás, me voy para el sur. Dios me dice que haga esta cosa y hago la otra. Y a veces vamos haciendo cosas contrarias a la voluntad del Señor, contrarias a la verdad de Dios. Si Dios quiere que nosotros seamos hijos obedientes. Acuérdense que por causa de la desobediencia, el pecado entró al mundo y causó la destrucción de la primera familia que Dios estableció en esta tierra, Adán y Eva, por causa de la desobediencia. Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Son hijos de Dios. Entonces, ¿cuántos son hijos de Dios acá? O sea, si somos hijos de Dios, entonces el Espíritu Santo es aquel que debe guiar nuestro camino. Es necesario que cada uno de nosotros aprenda a ser guiado por el Espíritu Santo. Todos nosotros sabemos que somos hijos de Dios, pero muchas veces
no escuchamos la voz del Espíritu Santo o no somos hijos obedientes a la voz del Espíritu Santo. Y muchas veces hacemos nuestra vida sin considerar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, porque todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Así es que tenemos que dejarnos guiar por él. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Entonces dice, lo que tú siembras, vas a cosechar. Pregunto, ¿cuántos quieren ser prosperados en la vida? La prosperidad no es que recibas. La prosperidad es que así como recibes, también puedas dar. Si de gracia has recibido, de gracia vas a dar. Si has sido bendecido, para que tú puedas bendecir a otros. Muchas personas, muchos cristianos que viven este principio en su vida, nunca tendrán necesidad de nada. Porque la palabra de Dios dice que el alma generosa será prosperada. El que saciare, también será saciado. Amén. Empecemos a vivir una vida de generosidad, guiados por el Espíritu Santo, siendo obedientes a la voz de Dios, para que su palabra se establezca en nuestras vidas. Amén. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que nosotros vivimos por gracia, hemos sido salvados por gracia. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? Y ese es un regalo de Dios. Amados hermanos, lo que nosotros merecemos es que la justicia de Dios se aplique en nosotros. Pero gracias a justamente a la gracia de Dios, esa justicia de Dios, esa justicia que es tan dura de Dios, no cae a nosotros como debe de ser, sino que la gracia hace que esa justicia que demandaba muerte, que demanda nuestra propia culpabilidad por causa del pecado, alguien tomó nuestro lugar, alguien cargó ese castigo, que fue Jesucristo. Jesucristo cargó el castigo de nuestra paz. Y Él murió por nosotros en la cruz. Él recibió el justo juicio de Dios. Muchas veces dicen, no, y el Señor no hace justicia. Sí, Él hace justicia, pero lo hace a través de Cristo Jesús, para que nuestro pecado no nos consuma, para que nuestro pecado no nos lleve a la muerte, porque si no ya estaríamos muertos por causa de nuestro pecado. Pero gracias a que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muera por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Y de esta manera, si hemos sido salvados por gracia, ¿no? Eso lo vamos a hablar más en el tema que vamos a hablar de gracias. No perdamos esa gracia. No es que solamente fue para salvarme. Constantemente debo vivir por gracia, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios nos libra de todo mal, que Dios nos protege de todo mal, que Dios nos ha dado a nosotros preciosas y grandísimas promesas en su palabra para que a través de ella podamos vivir en esta vida. Amén. En Colosenses 3:13 dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué interesante es que en este tiempo necesitamos nosotros aprender a perdonar. Que aprendamos a perdonar. No vivamos en odios, no vivamos en resentimientos, no vivamos con falta de perdón, no vivamos en contienda, vivamos perdonándonos los unos a los otros. Dios nos enseñó lo que es el perdón. Aun cuando Jesús estaba siendo crucificado, sufriendo tantos dolores en la cruz, colgado en esa cruz, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que esa sea nuestra confesión con cuántas personas tal vez nosotros hemos tenido choques, hemos tenido situaciones difíciles que enfrentar, o que ha pasado, que nos han traicionado, que nos han engañado, nos han llevado al desvío o una tragedia. Perdonemos, porque eso nos va a traer paz, nos va a librar de una vida cargada de tantos problemas. Amén. El Señor sigue hablando en nosotros su perfecta voluntad y Él quiere que nosotros pues empecemos a vivir una vida consagrada a Él.
Una vida de oración, teniendo fe en Él, meditando la palabra, obedeciendo a Dios, dependiendo del Espíritu Santo, siendo generosos, viviendo en la gracia de Dios y perdonando a los demás. Amén. Ya hemos hablado muchos puntos interesantes en esta mañana, tal vez como una forma de refrescar lo que hemos estado llevando ya desde el año pasado. Pero este año, amados hermanos, quiero algo, no quiero yo, es el Señor. Es el Señor que está tratando con mi vida y yo creo que también con la vida de ustedes, para que podamos vivir una vida agradable al Señor. No una vida para tratar de salvarme. Ya la Biblia dice que por causa de Cristo Jesús hemos sido salvados. Pero Dios quiere que vivamos una vida que sea agradable a Él. Como dice la Biblia, que nosotros seamos testigos, ¿no? Testigos, seamos luz en este mundo para que la gente pueda vernos a nosotros y al vernos a nosotros pueda ver a Dios en nosotros. Si yo le digo, levante la mano, ¿qué persona usted puede, que puedan verlo a usted, pueden decir, wow, al verte a ti veo a Dios en tu vida? Y de repente digamos, no, no estamos aún en ese nivel. Pero he escuchado historias de hombres de Dios que cuando ellos, su misma presencia, como Jesús, cuando Jesús se presentaba en el pueblo, ¿qué pasaba? La presencia de Dios estaba en ese lugar. El Espíritu de Dios estaba ahí moviéndose en medio de él. Y Dios quiere hacer eso en nuestras vidas. Por eso es que vivamos una vida tanto en la iglesia, como en la casa, como en el mercado, como en el trabajo, como en el bus, por donde nos encontremos, vivamos una vida en la presencia de Dios, para la gloria del Señor, haciendo su voluntad y reconociendo que Él está al cuidado y control de nosotros. Una vida corandeo es una vida maravillosa, pero necesitamos aprenderla, necesitamos practicarla, necesitamos recordarla constantemente, necesitamos compartirla constantemente y necesitamos cada día decirle al Señor gracias, porque si tú nos llamaste para ser tus hijos, nos has llamado para poder vivir esta vida buena, agradable y perfecta. La vida Zoe, la vida de Dios, la cual fue dada a nosotros. Amén. Y en esta mañana vamos a continuar conociendo más de cómo vivir la vida corandeo, es vivir una vida consagrada al Señor. Y ahora vamos a hablar acerca de meditando en la palabra de Dios. Meditando en la palabra de Dios. Cuando nosotros entendamos el poder que hay en meditarla, no hablo de leer la Biblia. Muchas veces, tal vez alguno de ustedes ha empezado este año nuevo con esa promesa de voy a leer la Biblia en todo el año y empiezo a leer mi Biblia todos los días, ¿no? Y vamos bien, de repente ahorita la mayoría sigue todavía en el ritmo, está leyendo todos los días su Biblia, sus capítulos. Pero muchos de ellos, con el transcurrir de los días y las semanas y los meses, ya se va perdiendo el paso. Es como una maratón. Todos empiezan corriendo bien al principio, ¿no? Y conforme van avanzando ya se van quedando algunos y otros ya se retiran de la carrera. Pero el deseo de Dios es que nosotros vayamos más allá de leer las Escrituras. Él quiere que nosotros meditemos las Escrituras. Y cuando empecemos a meditar las Escrituras, vamos a aprender cosas maravillosas que tal vez no lo vas a entender o no lo vas a aprender cuando tú lees solamente la Biblia. Por eso que el meditar nos va a llevar a que nosotros podamos entrar a un nivel de cercanía profunda con Dios. ¿Cuántos queremos estar en una cercanía más íntima con Dios? Y cuando hablo de cercanía más íntima, hablo de comunión. No hablo de salvación, estamos salvos en Él, estamos en Él, pero queremos llevar una vida íntima con Él. Amén. Entonces, Josué 1:8, para ir reflejando lo que hemos visto hace un momento, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo, te saldrá bien. Vamos a ir un ratito a Salmos. Quiero que ustedes en sus Biblias mismos vayan a Salmos, capítulo 119. Es el texto más extenso de la palabra del Señor. Salmos, capítulo 119. Vamos a leer del verso 97 al 104. Habla lo precioso que es estar en la palabra del Señor. Salmo 119, verso 97 al 104. 119. Vamos a leerlo juntos para que podamos entender el potencial que hay en la palabra del Señor. Dice así, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido,
porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Verso 101 dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. 103, verso 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Cuando nosotros leemos este texto de la Biblia, vemos lo tan delicioso, rico, nutritivo, excelente, que es estar compenetrados con la palabra del Señor. El salmista hace algo maravilloso en nuestras vidas al escribir este salmo, cuando dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Fíjese con qué pasión, con qué fervor, con qué entrega. Dice, cuánto amo yo tu ley. Él tenía un deseo tremendo por conocer, por vivir, por experimentar, por disfrutar la palabra del Señor. Entonces, en esta mañana vamos a tomar un tiempo para ver qué es meditar en la palabra de Dios. ¿Qué cosa es meditar en la palabra de Dios? Hemos hablado mucho de meditar, meditar, y que meditar obviamente no es leer la palabra del Señor. Pero entonces, ¿qué cosa es meditar la palabra del Señor? La meditación, quiero leerle básicamente para que podamos entender el concepto. Meditación es el proceso, dice, mediante el cual aprendemos a escuchar al Señor. Fíjense, la meditación es el proceso mediante el cual aprendemos a escuchar al Señor por medio de su palabra. O sea, meditar es que yo voy a escuchar al Señor hablándome a través de su palabra. Y cuando yo empiezo a conocer la palabra, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a aplicar los principios bíblicos en nuestra vida y a observar cómo Dios obra. Básicamente lo que Josué 1:8 dice. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que hagas todo conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces la meditación es el proceso mediante el cual aprendemos a escuchar al Señor por medio de su palabra. Entonces, ¿cómo voy a escuchar yo al Señor? ¿A través de la televisión, del internet? ¿De qué? ¿Cómo creen que vamos a escuchar al Señor? ¿Cómo vamos a escuchar al Señor? A través de la palabra. A través de la palabra del Señor. Entonces es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. ¿Es bueno leer la Biblia? Por supuesto que es bueno leer la Biblia. Pero cuando yo medito, voy a escuchar más la voz de Dios, voy a estar constantemente en comunión con la palabra del Señor, ¿no? Entonces voy a aprender. Meditar es que yo voy a estar escuchando al Señor, repasando y repasando y repasando lo que me está diciendo, y voy a empezar a aprender y a escuchar lo que Dios me está hablando. Y voy a aprender los principios bíblicos que Dios me da en su palabra, ¿para qué? Para aplicarlos a mi vida y luego ver cómo Dios obra su perfecta voluntad. Ahora, muchos dirán, wow, qué difícil será eso, ¿cómo es? No, es muy sencillo. Para todos aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, eso es muy sencillo, porque Él está en nosotros. Jesucristo ha hecho posible eso, amados hermanos. Jesucristo ha hecho posible que nosotros podamos estar habilitados por Dios, capacitados por Dios para recibir la verdad de la palabra. Amén. Amén. Entonces, no podemos nosotros vivir una vida contraria a su voluntad cuando empezamos a meditar la palabra de Dios. Y a medida que vamos meditando la palabra del Señor, vamos a empezar a aprender, a conocer, a saber lo que Dios me está hablando a mí específicamente. No de una manera general, sino de una manera personal. Si yo aplico Proverbios 3, verso 6, donde dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te confíes en tu propia prudencia. Entonces, si yo eso empiezo a meditar, Dios me dice que yo me confíe en Él. Dios quiere que yo ponga mi confianza en el Señor y no en lo que yo pueda pensar y ver. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto a pensar, qué cosa puedo yo pensar, qué cosa puedo hacer yo? Pero no es qué cosa puedes hacer tú, sino qué cosa es lo que Dios quiere hacer a través de ti.
Las cosas son muy diferentes cuando nosotros empezamos a ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a través de nosotros. Y cuando nosotros nos cedemos al Señor, vamos a ver cosas maravillosas. Dios está queriendo hacer milagros a través de tu vida, pero muchas veces nosotros no le estamos permitiendo al Señor hacer esos milagros. Dios está esperando que nuestros labios hablen su palabra, que nuestra mente esté meditando la palabra, que nuestras acciones estén haciendo la palabra, ¿no? Entonces, vamos a chequear un poquito lo que nos dice el Salmo 119, versos 97 al 104, empezando por este versículo, donde dice, oh, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. El salmista valoraba tanto la palabra del Señor que no solamente la tenía como un libro de consulta o algo así, sino amaba esta palabra, anhelaba esta palabra, tanto que decía, todo el día en ella es mi meditación. O sea, todo el día yo estoy meditando la palabra de Dios, no estoy pensando en qué pasó con fulanito, qué sucede con sutanito, o qué voy a hacer acá, o qué voy a hacer, no, estaba meditando constantemente la palabra de Dios. Amados hermanos, estamos en un tiempo donde necesitamos desconectarnos del mundo, desconectarnos de las situaciones que nos rodean y conectarnos a la palabra de Dios. ¿De dónde vendrá nuestra ayuda? ¿De dónde vendrá nuestra ayuda? Nuestra ayuda viene del Señor. Y el Señor nos ha dejado su palabra para que vivamos a través de ella. Amén. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Amados hermanos, todo el día tenemos que estar constantemente meditando la palabra del Señor. Amén. Y cuando nosotros empecemos a meditar todo el día en la palabra del Señor, ¿sabe qué va a pasar en nuestra vida? Nuestra vida nos va a llevar a un nivel más alto de comunión y con el propósito con el Señor. Amén. Por eso que en el siguiente verso dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Cuando nosotros estamos constantemente meditando la palabra de Dios todo el día, sabiduría de Dios tendrás en tu mente. Sabiduría de Dios aplicarás a tu vida. Sabiduría de Dios aplicarás en cualquier circunstancia donde te encuentres. Sea en la casa, en el trabajo, en la calle, Dios obrando en ti a través de su palabra, por causa de la meditación que estás haciendo constantemente, te va a ayudar. Por eso dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Qué le ha hecho más sabio al salmista? ¿Qué le hizo más sabio? La palabra. Y entonces esto es más real de lo que el mundo dice, ¿no? Eres sabio por causa de la edad que tienes. No es cierto. Un niño puede ser más sabio que un anciano. Si es que este niño está meditando constantemente la palabra de Dios. Dice, porque siempre está conmigo. La palabra de Dios siempre va a estar con aquel que está constantemente meditando la palabra de Dios. Sabiduría de Dios fluirá a través de tu vida. Siguiente verso dice, porque todos mis enseñadores han entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Porque tus testimonios son mi meditación. O porque las cosas maravillosas que Dios está haciendo es la que constantemente estamos meditando. O todo lo maravilloso que es su palabra, estamos constantemente meditando. A medida que nosotros vamos meditando la palabra del Señor, vamos a darnos cuenta que vamos a entender muchas cosas de la vida que el Señor nos va a ir enseñando vez tras vez. Nuestra vida, amados hermanos, es una vida maravillosa, pero cuando estamos conectados al Señor, cuando estamos constantemente meditando en la palabra del Señor. El verso 100 dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. El meditar la palabra de Dios, el guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, nos va a hacer sabios. Dice, no, más que los viejos he entendido. Vamos a aprender muchas cosas que de repente mucha gente ha pasado mucho tiempo en ello, pero tú por causa de tener comunión con la palabra, de estar meditando la palabra del Señor, te va a llevar a un nivel de sabiduría mucho más alto. Amén. La palabra del Señor nos hace sabios. El estar constantemente en ella, conectados a través de la meditación, nos va a ayudar a vivir una vida diferente
conforme la voluntad del Señor lo desea. Amén. Sigue diciendo, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Cuando nosotros meditamos constantemente la palabra del Señor, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a ser librados del mal camino. ¿Cuántas veces, uy, por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Pero si nosotros estamos meditando la palabra del Señor, el Señor nos va a guardar de los malos caminos. Nos va a guardar de los malos momentos. Nos va a guardar del mal. ¿Cuánto creen que Dios nos guarda de todo mal? Meditemos su palabra, porque en ella encontraremos la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones en nuestras vidas y no caer en el mal. Proverbios dice, el avisado ve el mal y se aparta. Más el necio, más el tonto, más el que no medite en la palabra de Dios, sigue de largo y recibe el castigo o recibe el daño. Entonces, meditemos la palabra de Dios, lo cual nos va a librar a nuestro pie de todo mal. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. ¿Cómo nosotros vamos a saber cuáles son los juicios correctos de Dios? Meditando la palabra. Muchas veces queremos decir, Señor, ¿qué dices tú al respecto? ¿Se estará bien lo que hago o no estará bien lo que hago? Los juicios del Señor lo vamos a discernir meditando la palabra del Señor. No hay otra forma. Solamente a través de ella lo podemos hacer. Amén. Verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El salmista refleja lo tan valioso para él, es lo que representaba la palabra de Dios. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, ¿no? Es como un alimento delicioso, un alimento sabroso, un alimento que realmente iba a nutrir toda su vida. Por eso que mucha gente, ¿saben por qué no lee la palabra? ¿Por qué no medita en la palabra? Porque piensan que no es muy importante. Piensan que sí, ahí está, ya cumplí con leer mi versículo, ya hice mi devocional y ya cumplí. Pero Dios no espera que cumplas, Dios espera que vivas. Y cuando tú vas a empezar a disfrutar la palabra del Señor, vas a darle el valor que tiene para tu vida, vas a ver que es lo más importante para ti. Y el verso 4 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Cuando meditamos la palabra de Dios, vamos a estar pensando como Dios piensa. Y Dios aborrece todo mal. Dios aborrece toda mentira. Dios echa fuera todo pecado. Porque el meditar la palabra de Dios es estar en comunión con Dios. El estar en comunión con Dios a través de la meditación de la palabra va a abrir nuestra mente y nos va a hacer entender cosas grandes, ocultas, que aún nosotros no conocemos. Acuérdense, Jeremías 29:11, ¿qué dice, no? Clama a mí, perdón, Jeremías 33:3, ¿qué dice, no? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué dice el Señor? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Hay muchas cosas que nosotros no conocemos, pero a través de nuestra meditación de la palabra del Señor vamos a poder ver, vamos a poder entender, vamos a poder valorar lo que el Señor está haciendo en nosotros. Tomemos la decisión en esta mañana de poder empezar a meditar la palabra del Señor. Decirle, Señor, yo quiero meditar tu palabra, quiero constantemente estar en comunión, que tu palabra sea lo más importante, lo más delicioso para mí. Que no sea algo casual, algo de obligación, no. Que el meditar la palabra de Dios sea nuestra vida, más importante que mi alimento. Que sea la palabra de Dios nuestra meditación cada día. Amén. Por lo tanto, vivir esta vida con Dios, que es vivir una vida consagrada al Señor, nos va a ayudar a que a través de la meditación de la palabra de Dios, nosotros vamos a empezar a poder ver a Dios tal como Él es. Y vamos a recibir su palabra como lo necesario y lo que cada uno de nosotros necesita para vivir en esta vida conforme a la voluntad y los propósitos de Dios. Amén. Meditando la palabra de Dios nos vamos a poder consagrar a Dios más. ¿Por qué? Porque vamos a saber los planes y propósitos reales que Dios tiene para nuestra vida a través de cada palabra que meditemos y cada palabra que permitamos que en nuestra mente y se guarde en nuestro corazón esté constantemente trabajando a nuestro favor. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Señor, reconocemos que tu palabra es la verdad. Reconocemos que tu palabra es el deseo que tú tienes para cada uno de nosotros. Por eso que tú la dejaste, para que podamos tomar de ellas cada día,
Pero no solamente tú quieres que leamos, sino tú quieres que meditemos constantemente en ella, Señor. A fin de que nuestra meditación se haga, Señor, algo que sea para nosotros vida, Señor. Algo que sea tan importante y necesario, Señor, lo cual nos va a ayudar a que podamos conocerte a ti tal como tú eres. Ayúdanos, Señor, para que esta meditación de tu palabra sea la fuente de vida que nosotros necesitamos cada día de nuestras vidas. Y para poder entender lo que Jesús dijo una vez que tu palabra es, en el escudriñar la palabra, en ella vamos a encontrar la vida eterna, Señor. Esa vida eterna que tú nos has prometido, Señor, queremos conocerla, queremos disfrutarla, queremos aplicarla, queremos empezar a compartir esa verdad a otros, Señor. Ayúdanos, papito lindo, por todo lo bueno que eres tú. Y sabemos, Señor, de que tu palabra en nosotros nos va a ayudar, Señor, a que te conozcamos cada día mejor. Gracias te damos, Padre bueno, a ti sea toda gloria y toda honra, Señor. Toda alabanza y toda oración es para ti, Señor. Y queremos vivir cada día más esta vida que tú nos has ofrecido. Gracias te damos, papito lindo, a ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 El Señor es bueno en todo momento.